Buenos días, vamos a ver hoy en nuestra clase el tema del matrimonio, las nulidades y la pastoral en la diócesis de Phoenix. Comprender para esta clase las normas diocesanas sobre el matrimonio, qué es la nulidad, cuáles son las causales más frecuentes y cómo proceder pastoralmente en Phoenix. Introducción, matrimonio y verdad pastoral. La diócesis de Phoenix nos recuerda que el matrimonio no es un evento social solamente, no es solo una ceremonia, es una vocación y un sacramento. Y es un sacramento natural, no es una invención, por así decirlo, de la Iglesia, sino que está inscrito en la naturaleza humana de acuerdo a la creación de Dios. El documento afirma que su finalidad, la finalidad del matrimonio, es propiciar una sana doctrina del mismo, eh, hacer unos pasos indicativos y fáciles para el derecho, marcar la pastoral de este sacramento tan importante para la formación de la sociedad y de la Iglesia, y sobre todo siempre con las miras propias del fin propio del derecho canónico, el fin supremo del derecho canónico, que es la salvación de las almas. Por eso, la preparación matrimonial y las nulidades no tienen que ser un trámite, es decir, son un trámite, son un procedimiento, pero no lo tenemos que hacer como un trámite, como llevar a un niño al hospital cuando está enfermo, no es un trámite, atender la necesidad urgente de alguien que amamos, no es un trámite, entonces tampoco la preparación y sobre todo a un sacramento. Es muy importante pedir, dice el derecho canónico, en los derechos y obligaciones de los fieles, que todos los fieles tienen derecho a recibir los sacramentos y los auxilios espirituales de los pastores, es decir, del Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, pero ciertamente siempre pedidos bajo racionalidad. La racionalidad es saber que uno está pidiendo, vehiculizando un don de Dios y eso es muy importante tenerlo en cuenta. A veces en la simplicidad de la gente vemos, por ejemplo, que quieren poner padrinos, como veíamos en el tema del bautismo, que no están con todas las reglas, a veces ignoran lo que veíamos en la clase pasada sobre las políticas de la diócesis de Phoenix, que se pueden poner padrinos honorarios o lo que fuere, y falsifican. He sido testigo de falsificaciones de acta. ¿Con qué conciencia nos presentamos ante Dios? Estamos pidiendo un sacramento. Los que estudiaron conmigo sacramento, había una pequeña frase que repito siempre, porque está, digamos así, dentro de la pedagogía sacramental, que los sacramentos son acciones de Jesús en la iglesia, son acciones de Él. Por eso el sacerdote actúa en la Eucaristía, en la confesión, in Cristo capitis, en Cristo cabeza. Yo te absuelvo, esto es mi cuerpo. Entonces es muy importante entender que las acciones de Jesús no se pueden simplificar o ser meras formalidades o trámites, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es el matrimonio según la Iglesia? El documento nos enseña que, lo que decíamos al principio, Dios es el autor del matrimonio. En la creación, cuando el Señor dice, recordemos que la Biblia es un libro inerrante, inerrare sin error, no enseña mentiras, enseña verdades, pero no lo hace a manera de un diccionario, de un manual, de un libro de cosmología o libro científico que necesita pruebas y testabilidad. Nos enseña precisamente la verdad, el sentido de la creación y por eso no tiene problema en poner, si ustedes saben, en el libro del Génesis, dos relatos consecutivos de la creación. Uno en el cual Dios hace al hombre en la sucesión de la creación y en otro que lo amasa de barro y le insufla en la nariz el aliento de vida y luego saca ni de arriba ni de abajo, de la mitad para enmarcar la igualdad, porque eso, en hebreo no tiene abstracto y era la única manera de mostrar que los dos tienen la misma dignidad, lo saca del costado a Eva, el costado de Adán. Es parte de ese relato, lo tuvimos el domingo primero de Adviento,
en la primera lectura, donde Dios insufla en la nariz de ese muñeco de barro que hace el aliento vital. Entonces, con esa creación del hombre está el mandato natural del matrimonio: crezcan, multiplíquense y pueblen la tierra. En el caso del hombre, que es la criatura racional, tiene que estar dado por precisamente la razón, por la inteligencia, por la voluntad, y por eso en el matrimonio cristiano crea el vínculo, el consentimiento. Por eso también la singularidad propia de este matrimonio, del cual los ministros son los contrayentes en la Iglesia latina. En la Iglesia ortodoxa es el ministro ordenado porque requiere, para la validez, requiere la bendición nupcial, pero la Iglesia latina lo que hace al matrimonio es precisamente el consentimiento, el sujeto libre que acepta a la otra parte para compartir la vida, tanto la salud como la enfermedad, la prosperidad como la adversidad, amándole, respetándola durante toda la vida. Entonces, el consentimiento en la Iglesia latina crea el vínculo. Los ministros son los esposos, por eso también se requiere que haya esta catequesis, esta instrucción pastoral que el obispo Monseñor Dolan, Bishop Dolan, ha querido en este último tiempo, habiendo escuchado, habiendo hecho también sus discernimientos, eh, dar un decreto hace unos días donde cada caso, cada pareja tiene que regularse. Hasta ahora eran 9 meses de preparación. Ahora hay que ajustar el procedimiento a las personas, hacer un seguimiento atento, ver las necesidades de cada uno, y cada parroquia, cada pastor tiene que ir ajustando, los sacerdotes también que acompañamos a las parejas, ir ajustando a cada uno ese tiempo de discernimiento, de preparación. El canon de la Iglesia Latina, el canon 1057, nos recuerda que el matrimonio lo produce precisamente este consentimiento, este donarse voluntario y libre de la persona. Esto es clave. Si no hay consentimiento válido, no hay matrimonio. No importa cuán linda fue la boda, cuánta gente fue, cuánto duró, lo espectacular de la ceremonia. Vieron que a veces esas cosas también traen zozobra porque se alquilan los salones, en algunos lugares también, en las iglesias, en algunas partes del mundo también se ponen de moda determinadas iglesias. Entonces nos olvidamos una institución natural, sobre todo un sacramento que a través de la donación mutua, del consentimiento que el esposo y la esposa se dan de recibirse mutuamente, crea ese sacramento que, como es una institución natural, por ejemplo, si hay dos no bautizados que están casados por civil, eso es un matrimonio natural. Entonces, el día que reciben el bautismo, automáticamente ese vínculo que ellos dieron, que es un vínculo natural, se transforma también en sacramento, porque Dios no escribe con la mano y borra con el codo, como a veces hacemos nosotros. Todo tiene un sentido en la teología, ¿eh? La teología tiene lo que se llama la analogía de la fe. Por eso es muy importante estudiar y saber bien la teología, porque si uno no sabe bien la teología, ¿qué pasa? Que un pequeño error en un lado se repercute en el otro. Decía Santo Tomás de Aquino: parvo error in principio magnum es in fine. Un pequeño error al principio termina siendo grande al final. Bien, las normas diocesanas de la preparación al matrimonio. Es un proceso obligatorio, como habíamos dicho, como adelanté hace un ratito, en la diócesis de Finis, hasta hace un mes eran 9 meses de preparación. Ahora el obispo, a partir de que se publicó ese decreto, no lo tengo aquí a mano, pero después podemos buscar bien la fecha, pero hace unos días, a partir de ese mismo decreto, ya la preparación es singular. Puede ser 9 meses, puede ser 12, puede ser 5, puede ser 3. Hay que ver cada caso en qué estadio están y qué grado de participación y de preparación tienen. Eh, Incluye cursos, incluye focus, que es como una especie de estudio de compatibilidad de la pareja que desea contraer matrimonio. Tiene entrevistas, bueno, por supuesto
con los encargados de la formación de la fe y también, evidentemente, con los sacerdotes, con los catequistas que van a llevar a cabo la preparación y también si esta preparación, especialmente con los catequistas, si está dentro de, el proceso de OICA. Evidentemente que la preparación no es opcional. Lo que es cambiante o lo que puede cambiar es digamos así, la concreción de esa preparación. Lo primero que se comienza a hacer es el expediente prenuncial, ¿eh? El expediente prenuncial debe incluir los certificados, el IPN, la libertad de Estado, dispensas, sentencias. Recordemos que la libertad de Estado es importante. Por ejemplo, una pareja que está junta y que quiere formalizar su situación, o unos novios que cada uno vive en su lado y también quieren comenzar un matrimonio cristiano, tienen igualmente que recordar si han tenido algún intento de vida en común con alguien. Eso se llama el estado libre. Hay que verificar que no haya ningún vínculo jurídico o ningún vínculo natural con otra persona, que no sea la pareja actual que quiere formalizar. Vínculo jurídico puede ser un matrimonio civil anterior o puede ser un matrimonio por otra iglesia, y un vínculo natural es lo que les decía hace un rato, perdón, tengo como hipo. Como les decía hace un rato, el tema del matrimonio natural. Dos personas no bautizadas, cuando dan un consentimiento consciente, libre a la manera humana, eso produce un matrimonio natural. Entonces, es importante la libertad de Estado, o el Estado libre de las personas. Dispensa, por ejemplo, si requieren algún tipo de dispensa, porque por ejemplo uno es católico y el otro es bautizado cristiano, algún tipo de licencia o dispensa, algún tipo de impedimento que pueda tener. Eh, Esto evidentemente es un requerimiento jurídico y son los elementos que quedan también para hacer las correspondientes registraciones. Como decíamos en la clase anterior, todos estos sacramentos tienen que estar debidamente registrados en los libros correspondientes. La investigación prenuncial se hace bajo juramento. Al inicio debería ser en todos lados y con ambos, ¿eh? En general vienen ambos a la oficina y según el caso el sacerdote primero habla con uno, luego habla con otro. Eso es muy importante al inicio, también cuando hay el proceso de OICA, es muy importante al inicio ver si hay algún caso particular a atender, alguna dispensa que pedir o alguna situación que aclarar, sobre todo cuando va a haber matrimonio y en orden también al el estado libre de las personas. Y esta reunión sirve evidentemente también para detectar impedimentos, como les decía antes, algún matrimonio previo y tal vez también por la conversación puede llegar a salir alguna inmadurez grave, alguna cosa que uno detecte o vea por cosas que dicen o también por la actitud o cómo se tratan en estas reuniones. Es importante también tener un trato humano con las personas. Veamos rápidamente los impedimentos y las dispensas. Yo los invito a que vean en la página web el librito de los matrimonios, porque está muy bien explicado. En los que hicieron el curso de matrimonio también, de matrimonio no, perdón, los de sacramento, llevé algunos libritos físicos, pero tenemos el acceso en la web. El documento enumera los típicos, vínculo previo, disparidad de culto, es decir, que uno tiene un culto y el otro no lo tiene, disparitatis cultus, mixta religiones, se hablaba también antes, por ejemplo, digamos, la categorización podríamos decir bautizado con un no bautizado o bautizado católico con un bautizado a católico. Impedimento de órdenes, por eso ahí en el expediente, cuando se los interroga, se les pregunta, a veces abre los ojos, porque según algunos no tienen mucha práctica de religión, pero se le pregunta al varón si estuvo en algún seminario, si fue aspirante para el orden en alguna congregación,
a las mujeres se le pregunta si fueron hermanitas, si tuvieron algún tipo de voto, porque las órdenes o la consagración religiosa a veces conllevan que haya que pedir algún tipo de dispensa. El tema de consanguinidad, pues, si son parientes lejanos, hay que ver qué tipo de parentesco. El parentesco hasta primos, de primos hay que pedir dispensa. En algún caso, cuando no se ha conocido, es decir, han crecido distintos, ha habido algún ejemplo de casos, por ejemplo, de hermanos, de un padre o de una madre, no hermanos de padre y madre que no se han conocido. Bueno, la Santa Sede, en esos casos, como no ha habido así una crianza, ha dicho que no se los moleste, pero muy poquitos casos, pero digamos, la consanguinidad de hermanos, de hijos, por supuesto de nietos tampoco se dispensa. De primos para abajo, sí, esa lejanía a partir de primos para abajo, hay que hay que ver el caso de si se requiere la licencia. Consanguinidad se llama este impedimento. Después hay otro impedimento, del de impotencia. Hay una impotencia que impide el matrimonio cuando es la impotencia coeundi, es decir, la imposibilidad de tener una relación sexual entera. Y después está la impotencia generandi, eso es cuando no hay ovulación o cuando no hay suficientes espermatozoides. En ese caso, el matrimonio no se impide. Bueno, claro, evidentemente que posiblemente a ustedes les surjan dudas, que también las pueden anotar y preguntarme por mail cuando vean estas clases, porque claro, la clase así, por video es un poquito como más rígida, ¿no es cierto? En clase, cuando doy estos temas, surgen otras preguntas. Yo también quiero sintetizar y como, bueno, ustedes vieron que no di la clase el día que correspondía, aunque es un día largo si uno va personalmente, pero bueno, también estos videitos que serán 4 o 5, este es el tercero, bueno, les sirva también para anotar dudas si tienen y con mucho gusto si me las mandan por mail y yo puedo y los ayudo con la respuesta. Hay impedimentos, los de derecho natural, que no se dispensan, otros se dispensan por el vicario judicial. En nuestra diócesis, el vicario judicial puede dispensar los impedimentos, por ejemplo, estos, ¿no? De primos. Hermanos, no, porque es de derecho natural, no se dispensa, aunque ya les dije que hubo casos muy contados que el Santo Padre, como se criaron en distintos lados, no se conocían y estaban casados, dijo, bueno, no se los moleste, no se les cree algo de conciencia. Por supuesto que estos impedimentos no lo tienen que dispensar el pastor, ni lo tienen que dispensar los catequistas, menos todavía, sino que todos estos impedimentos tienen que ser eh, lógicamente tratados de descubrir en cuanto se comienza cualquier proceso de catequesis o de iniciación a cualquier sacramento y tienen que ser dispensados en el lugar competente. En el caso de la diócesis de Fini, en el tribunal, el vicario judicial es competente para todas las dispensas que puede hacer el obispo, tiene la delegación para hacerlas él mismo. ¿Qué es una nulidad? La diócesis enseña, y lo enseña con digo la diócesis porque esto tomo como texto base, si quieren, el librito del matrimonio de la diócesis de Fines, ¿no? Pero todos los matrimonios se presumen válidos, eso se llama presumptio iuris, la presunción de derecho que todos los matrimonios son válidos. Entonces, una nulidad es estudiar un caso y ver si al momento del consentimiento las personas tenían todo lo necesario, tanto a nivel formal como a nivel personal, es decir, no tener ninguna inmadurez o alguna falta de discreción de juicio fuerte, algún tipo de inmadurez, digamos así, que hace que no puedan entender bien con todas las consecuencias lo que están asumiendo, porque como dije antes, los sacramentos siempre hay que recibirlos racionalmente y a la manera humana. Entonces, una nulidad declara que no existió un vínculo válido estudiando precisamente ese consentimiento que la Iglesia Latina
realiza el matrimonio. Por eso la nulidad no es un divorcio católico, no es un perdón, no es un premio, no es disolver un matrimonio. Eso, la iglesia, hay matrimonios naturales eh, que el Santo Padre puede disolver a través del privilegio paulino o del llamado privilegio petrino. Por ejemplo, una parte católica y una parte no católica que se casan y que después tienen problemas, que la parte católica quiere casarse con otro católico y no hay posibilidad de reanudar la vida en común, etcétera, etcétera. El Santo Padre puede, en algún caso, disolver un matrimonio, como también un matrimonio entre dos bautizados, rato y no consumato. Por eso es importante el tema, decíamos antes, de la impotencia, que esa impotencia coeunde y no pueden tener relaciones sexuales, no pueden consumar el matrimonio. Para que el matrimonio sea que sea sacramento, tiene que ser rato, es decir, en la Iglesia Latina tener la formalidad de una boda canónica o con dispensa, y además ser consumato, es decir, que la pareja tiene que tener una relación sexual una vez realizada la boda. Entonces, cuando es rato y consumato, el matrimonio es sacramento e es indisoluble. Si el matrimonio es rato, se casaron por iglesia, pero nunca consumaron el matrimonio, también el Santo Padre puede disolver ese vínculo. No lo puede disolver si es rato y consumato, pero si es rato y no consumado, el Santo Padre puede disolver. La nulidad no es eso, la nulidad no disuelve un vínculo. Los jueces en la nulidad estudian si al momento de dar el vínculo se produjo ese vínculo o no, si ese vínculo fue válido o inválido. Si el vínculo fue inválido, se declara que el sacramento fue nulo, es decir, que no existió, no que se rompe algo que existió. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces se expresa rápido y no se expresa correctamente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué tiene que primar tanto en la vida de la pareja como en la vida del tribunal, de la catequesis o de los tutores que acompañan estos procedimientos? Tiene que primar, evidentemente, la búsqueda de la verdad. Causales más comunes. El defecto de discreción de juicio. El 1095 está dividido en tres partes: 1095-1, 1095-2 y 1095-3, que son, digamos así, en degradé, es decir, uno más fuerte que el otro. Que son habitualmente causales de naturaleza psicológica que a veces impiden el tema de aceptar los deberes que se tienen que dar y los derechos y los deberes del matrimonio, lo que se tiene que dar y recibir precisamente del vínculo matrimonial. El defecto de discreción de juicio es el 1095-2, es muy frecuente e incluye inmadurez, dependencia, presiones, incapacidad de discernir. Mucha gente dice no sabía lo que hacía, o de golpe se ve con un embarazo no deseado, y bueno, se les obliga de alguna manera a asumir esa paternidad y buscan rápidamente formalizar el vínculo. Mucha gente que tiene presiones de la familia o que se siente incomprendida y quiere salir de la casa. Son determinadas inmadureces que hacen que la persona no asuma con total libertad los compromisos, las responsabilidades, las obligaciones y lo que esa persona, que además de tener responsabilidad, tiene que saber dar, tiene que haber unida y vuelta en la relación para que esa relación sea verdaderamente efectiva. El 1095-3 es la incapacidad para asumir. Por ejemplo, incapacidad, no puede vivir la fidelidad, no puede vivir la estabilidad, no puede vivir la entrega. Es una persona que se cierra, que no se abre, que está siempre ensimismado, o la agresividad, ¿no es cierto? Incapacidad, es decir, algo más fuerte que la persona que hace que no pueda asumir las obligaciones propias del Estado y de la vida matrimonial. Muchas veces estas cosas se dan, o digamos así, que son endógenas o que son exógenas. Endógenas que están adentro y a veces exógenas. Por ejemplo, trastorno, inmadurez grave es endógeno.
Por ejemplo, adicciones es algo exógeno. Por adicciones uno se ve compelido a no poder tomar las decisiones y a tener la madurez requerida para el estado matrimonial porque tiene un elemento de afuera que le impide realmente hacer lo que tiene que hacer, básicamente. Después hay otra causal que es simulación, cuando uno, por ejemplo, para casarse tiene que saber que el matrimonio es la comunidad de amor para toda la vida, que es uno, que es indisoluble y que está abierto, tiene que estar abierto a la generación y a la educación de los hijos. Por supuesto que una persona responsablemente puede decidir tener X cantidad de hijos, después decir no con los métodos naturales o según las implicancias de la moral, pero uno no puede decir me caso y no tengo hijos, decido casarme para no tener hijos, porque eso haría inválido el matrimonio. Esto vale para el título de exclusión, ¿eh? Por ejemplo, la exclusión de los hijos, la simulación, ¿no? La exclusión de los hijos, de la fidelidad, de la indisolubilidad. Me caso y sé que lo puedo romper, ¿eh? Porque, qué sé yo, a mi tío le anularon el matrimonio, entonces yo también me lo pueden anular a mí. O, no, bueno, las parejas abiertas, entonces no asumo la fidelidad, ¿eh? Entonces, esto se llama simulación. Falta de forma canónica, un católico que se casa, por ejemplo, por civil, y está obligado a casarse por iglesia, o en otra iglesia que no es la católica, o que se casa cuando lo requiere alguna necesidad sin dispensa, esto es una falta a la forma canónica. Todo bautizado y bautizada está obligado a casarse según la forma canónica, que es por la iglesia. Entonces, por ejemplo, si una persona se casa con un católico, se casa con un no católico, la parte católica, si el no católico acepta, puede casarse por iglesia sin recibir el bautismo, ¿eh? Puede casarse por iglesia. O si no, si la persona realmente no quiere, pero no le va a impedir al católico ejercer su culto, puede pedir una dispensa y el obispo puede dar la dispensa a la forma canónica. Es decir, el obispo hace un documento donde le va a conferir validez eh, para el católico al matrimonio por civil. No obliga a la parte no católica a hacer algo que realmente no quiere y le da al católico la formalidad necesaria para que no esté en una situación irregular y pueda comulgar, confesar habitualmente. Eso se llama dispensa de la forma canónica, ¿eh? Hay más detalles, no sé si les interesa, vuelvo a insistirle, me pueden consultar por email, pero para no confundirlos tanto y sobre todo en esta modalidad que estoy un poquito como hablando solo, digamos, ¿verdad? ¿Cómo proceder en la diócesis de Finis ante una nulidad? Primero, si uno trabaja, por ejemplo, algunos de ustedes de esta última clase, sé que estuvo la secretaría parroquial, alguna de ustedes, algunos que he tenido alumnos pasados, están en sus parroquias en el ministerio de la nulidad. De parte, si uno está en ese ministerio, la acogida es muy importante, recibir bien, ¿eh? Nunca juzgar, escuchar, no prometer que porque va a empezar, es decir, en ningún estadio del procedimiento hay que prometer que no hay que adelantar el juicio en ningún caso, ni en el orden civil ni en el orden eclesiástico. Segundo paso, la derivación. Según en el ministerio que aparece en la parroquia misma hay el ministerio de nulidad, el ministro de nulidad, donde tiene que comenzar el trámite para que luego pase al tribunal, ¿eh? Entonces, lo bueno es ir de a poquito, la recepción, la derivación y no hacer cosas informales, pero tampoco cosas inhumanas, combinando el tema de la acogida, el recibimiento y también las instancias. Entonces, se puede enterar un catequista, se puede enterar la secretaria parroquial y dice, mira, tengo este problema, estuve casado, bueno, lo que fuere se pasa, mira, ¿por qué no hablas con el ministro de nulidad? Y el ministro de nulidad va a discernir, puede tener una charla con el pastor o con alguno de los sacerdotes de la iglesia, ya una vez que se aclara el caso, que pueden ver que va por la solución de la nulidad, el ministro de la nulidad le hace
un interrogatorio o les da un interrogatorio para que respondan y ahí da comienzo porque el ministro de la nulidad es el encargado de iniciar el procedimiento, el proceso, mejor dicho, en la diócesis, en el tribunal. El proceso como tal incluye la petición, hay que proponer testigos, hay que proponer algún tipo de prueba de lo que se aduce. El proceso va a llevar a una investigación judicial. Los jueces investigan el sentido de las declaraciones y algún documento aportado. A veces si en el expediente no queda todo claro, se pide algún otro medio de prueba o se pide algún otro tipo de testimonio, se pide algún tipo de aclaración. Luego, los tres jueces se ponen de acuerdo en la sentencia. Para que, somos tres, hay que ser mayoría. Si hay dos que están de acuerdo, la otra persona tiene que acceder. Si realmente están muy en desacuerdo con el voto de los otros dos, tiene que dejar escrito, pero el voto se va a solucionar de acuerdo a la mayoría. Si dos o tres creen que es nulo, es nulo. Si dos o tres creen que no es nulo, no es nulo. Entonces hay un discernimiento, a partir de ese discernimiento se produce la sentencia que va a decir pro vínculo, que el matrimonio es verdadero, lamentablemente, aunque ha fracasado, o pro nullitate, es decir, que el matrimonio es nulo, que evidentemente al momento de pronunciar el sí no tenían todas las condiciones y todas las capacidades propias para que eso suceda. Y luego la ejecución de la sentencia. Si la sentencia no es conforme para las personas, entonces tienen un tiempo, unos 15 días, para recurrir en apelación, para que un tribunal de otra instancia lo pueda ver. Bueno, esto tengo anotado acá, pero ya lo dije, que la sentencia puede ser afirmativa o negativa. Espera pastoral, el punto que tengo anotado aquí como número 4, la espera pastoral. No fijar fechas antes, acompañar espiritualmente, es decir, espera para acompañar pastoralmente, no apresurarse, no es, vuelvo a decir lo mismo, es lo que decía antes del ejemplo de los padrinos, ¿no? ¿Cómo uno va a buscar un sacramento que es una obra de Dios y mentir en los padrinos trayendo un certificado falso? Y aquí lo mismo, el estado de la persona no es que quiero vía libre para casarme de cualquier manera delante de la iglesia, porque a Dios no lo puedo engañar. Entonces tengo que hacer precisamente una espera pastoral para la resolución del procedimiento, que tiene que haber un acompañamiento también, dentro de la medida de las personas de lo posible. Católicos en uniones inválidas. Eh, Casarse en la iglesia es una de las primeras soluciones si no tienen ningún otro impedimento. Por ejemplo, dos católicos que están unidos por el civil y no han tenido antes nunca un matrimonio de ningún tipo con nadie. Entonces, esas personas se verifica el estado libre y se casan en la iglesia. Es una convalidación. ¿Por qué? Porque ya están viviendo juntos, porque tienen hijos, o una regularización, una convalidación, en uniones inválidas. Por ejemplo, esto que yo les digo, el tema de están casados por civil cuando tienen que ser que estar bautizados por la forma canónica. Después hay otra que es la sanación en la raíz. Por ejemplo, hay dos personas que están casadas por civil. ¿Por qué? Porque una de ellas es el caso anterior, pero distinto. Una de ellas es católica y la otra no es católica. Y la persona no católica no quiere saber nada. Si hay unas pequeñas garantías, por ejemplo, si ya están casados y tienen hijos, y el no católico no va a impedir que los hijos se eduquen en la fe católica y deja a la parte católica que participe, bueno, no se lo debe obligar a ese no católico a casarse por la Iglesia Católica, pero se puede sanar el matrimonio civil. El anterior era la excepción de la forma canónica. Se van a casar por civil y él de ninguna, digo él porque la mayoría de las veces son hombres, pero podría llegar a ser el caso de la mujer, ¿no? Digamos, la parte, para decirlo más genérico, la parte no católica no quiere de ninguna manera casarse por la Iglesia Católica, pero no tiene objeción de que la parte católica siga su culto. Entonces, la primera, en el otro punto que vimos, era la excepción de la forma canónica. El obispo dispensa de la forma canónica. En este caso ya están casados. Sucede que la parte católica quiere retomar la práctica, se encuentra que está casada solo por civil, que no puede comulgar, y entonces
es una unión inválida que tiene que tener algún tipo de solución. Como la otra parte no es católica y no quiere casarse por la Iglesia Católica, entonces existe la sanatio in radice, la sanación en la raíz, es decir, con efecto retroactivo. El obispo hace un decreto que concede al matrimonio civil la validez para la parte católica. Y esto es válido, la parte católica queda regularizada y luego puede confesar y puede comulgar. Se llama sanación en la raíz. Pero ninguna de las dos de las partes, ni el católico ni el no católico, tienen que haber estado casado antes con otras personas. Si están en estado libre y están con la unión civil de hace años y hoy quieren regularizar, pueden hacer este procedimiento en la diócesis y entonces se le da la sanación en la raíz. Otra solución, cuando no son posibles estas soluciones, es que, porque han recurrido, como decía antes, que la nulidad puede salir positiva o negativa. Si se ve que es provínculo, que el matrimonio lamentablemente fue un fracaso de matrimonial, porque en el momento realmente tenían todas las condiciones y están verdaderamente casados, se puede hacer, por ejemplo, en estado de continencia. Es una pareja, aunque viva bajo el mismo techo, si realmente cada uno vive en su habitación y no tienen intimidad matrimonial y hacen un compromiso público ante un sacerdote o ante la diócesis con un documento. En muchas diócesis, como en la nuestra, se permite hacer esto, un procedimiento frater soror, se dice, como hermano y hermana. Si viven como hermano y hermana, en una comunidad no causan escándalo, también pueden recibir los sacramentos, pero tienen que hacer un acto maduro, formal, de prometer, primero de hacerlo en la vida real y después de prometer que van a vivir como hermanos y hermanas. Eso también está regulado en la pastoral matrimonial de nuestra diócesis de Finis, la instrucción de la pastoral matrimonial y las normas en la diócesis de Finis. Bien, clave pastoral final. Voy a tratar de hacer este videito un poquito más corto. La diócesis insiste en que la misericordia sin verdad engaña, y esto es así, la verdad sin caridad hiere, y evidentemente también que no es una solución real. Tapar o falsificar la verdad no es una solución real. Por eso el ministerio matrimonial busca sanar, proteger, acompañar, salvar. Las normas no deberían o no tienen que ser un obstáculo, son caminos para facilitar la gracia de Dios, porque quien conoce se prepara mejor, acompaña mejor, juzga menos y ama más. Por eso es muy importante conocer. La Iglesia no investiga matrimonios para destruir historias, sino para sanar conciencias y proteger la verdad y el amor. Y si uno de verdad, a veces la intención es buena, pero si uno va a un fin bueno por medios malos, a la larga no va a buen puerto esa situación. Es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Recordemos, así como a manera de síntesis, que el tribunal procesa todos los permisos y dispensas de matrimonios y expedientes prenunciales de los residentes de la diócesis de Phoenix que se piensan casar en otras diócesis también. Todos los residentes de la diócesis de Phoenix están obligados a seguir las reglas de preparación matrimonial, con esta última actualización que hizo el Bishop Dolan. No importa el lugar de la ceremonia de la boda, la pareja está obligada a seguir las reglas de la preparación matrimonial de su domicilio. Por ejemplo, si una pareja católica vive en el territorio de la diócesis de Phoenix, pero se casará en la arquidiócesis de Los Ángeles, la pareja está obligada a seguir las reglas de preparación de la diócesis de Phoenix, porque está viviendo ahí. Si una pareja necesita un permiso, dispensa para entrar en un matrimonio, debe hablar con el ministro de los matrimonios, de las dispensas, o con el pastor, donde se está preparando. A continuación se encuentra una descripción de cuándo se necesita solicitar un permiso o una dispensa. Permiso, matrimonio mixto, es decir, un católico que desea casarse con una persona bautizada pero no católica. Matrimonio mixto dentro de la misa. Canon 1071.3. Una boda no puede celebrarse si existe un matrimonio que está sujeto a obligaciones naturales nacidas de una unión
precedente hacia la otra parte o hacia los hijos de la unión. Matrimonio fuera de un lugar aprobado. Esto es cuando un diácono o sacerdote será testigo de los votos de la pareja, pero la boda no se celebrará dentro de una iglesia parroquial. La diócesis de Finis no permite bodas al aire libre. Es decir, para que haya boda, el ministro tiene que tener jurisdicción. Es decir, tiene que estar. Si yo tengo jurisdicción para casar en la catedral y no tengo jurisdicción para casar en la Basílica de Santa María y voy a casar a Santa María, por más sacerdote que sea, si no tengo jurisdicción allá, el matrimonio no vale. Tengo que tener jurisdicción, ¿eh? Y en la diócesis de Finis están prohibidos los matrimonios al aire libre. ¿De acuerdo? La dispensa, disparidad de culto, un católico desea casarse con una persona no bautizada, el matrimonio de primos hermanos, el impedimento de afinidad, el impedimento de crimen, forma canónica, por ejemplo, si uno tuvo un aborto es un impedimento de crimen, ¿eh? Aborto consciente, 18 años sabiendo lo que está haciendo. Forma canónica, esto ocurre cuando una pareja no quiere una boda católica, pero quiere casarse por medio de un rabino, ministro protestante, etcétera, para que sea reconocido por la Iglesia Católica. Esta dispensa nunca se le concede a dos católicos. Bien, si alguna boda de residentes de la diócesis de Finis se va a celebrar en otra diócesis, la pareja debe completar la preparación matrimonial de la diócesis de Finis y el expediente tiene que mandarse al tribunal de la diócesis de Finis para ser transferido a las oficinas de la diócesis de la parroquia en la cual se va a celebrar el matrimonio. Esto es necesario para que la parroquia donde se lleve a cabo el matrimonio tenga la seguridad de que la pareja es libre de casarse y está debidamente preparada para el sacramento del matrimonio. Esto como resumen. Cualquier duda, vuelvo a decir, porque lo estoy diciendo rápido, tengo anotado solamente básicamente títulos. Cualquier duda me lo pregunta. Vuelvo a decir lo mismo, las limitaciones, pero bueno, es nuestra forma en este momento de comunicarnos. Segunda pregunta del examen. eh, la nulidad matrimonial es romper el vínculo o decir que no hubo vínculo. Esta tiene que ser la respuesta de esta pregunta. La nulidad matrimonial es romper un vínculo o decir que no hubo vínculo. Bueno, bendiciones y que podamos seguir profundizando en nuestro conocimiento de la fe. Vamos a ver si puedo finalizar la reunión.